Buenas, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy en día en Bogando con Jesús nosotros tenemos un tema muy interesante, de alto interés para nuestras vidas espirituales, para la vida eterna y para nuestra salud aquí mientras nosotros estemos viviendo. Necesitamos la presencia de Dios. Hay una palabra específica que Moisés le dijo al Señor, dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Estas fueron las palabras que Moisés usó en Éxodo 33, versículo 15, hacia el Señor, lo cual el pueblo había pecado en el capítulo 32 anterior delante del Señor, y el Señor no quería ir con ellos, sino que iba a enviar un ángel con él. Entonces nosotros vemos cómo Moisés habló al Señor: si tu presencia no va con nosotros, pues no nos saque de este lugar. Entonces nosotros vemos esta terrible historia, una historia muy maravillosa que estaremos viendo hoy en un resumen muy importante. La presencia de Dios. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Así que inmediato nosotros vamos a ir en Éxodo 3, capítulo 3, Éxodo 3, lo cual este capítulo es muy importante porque muestra la vida de Moisés cuando Dios le hizo el llamado. Vemos que encontrándose Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, dice que se direccionó hacia la parte occidental del desierto, lo cual llegó en aquel lugar llamado Horeb, que es un monte llamado el monte de Dios, lo cual inmediatamente él vio una zarza que estaba en medio de fuego, y él se encontraba extraño, que veía que la zarza no se consumía, y tomó la decisión de acercarse. Al ver Dios que él se iba a acercar, habló en medio del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. ¿Por qué era santo? Porque Dios, la palabra de Dios estaba en ese momento, en ese lugar. Entonces el Señor le trae el asunto, la encomienda a él. Mira, mi pueblo, yo he escuchado la voz de mi pueblo que está en Egipto. Nosotros tenemos que recordar que después que el líder del Señor murió, Josué, allá en Egipto, dice que se levantó otro rey, lo cual maltrataba al pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Y vemos que tenía larga jornada de trabajo, y los capataces le trataban muy mal al pueblo del Señor, lo cual vemos que por esta causa el Señor llama a Moisés y le hace la encomienda: mira, yo quiero que tú vayas a Faraón y te le presentes, para que deje ir a mi pueblo camino de 3 días hacia el desierto, para que adore, para que me adore, para que me sirva allí en aquel lugar. Lo cual es obvio que el Señor sabía que el Faraón no lo iba a dejar. Y desde ahí nosotros vemos que Moisés le dice al Señor: pero ¿quién eres, Señor? O sea, y el Señor le contesta: yo soy el que soy. Y tú le vas a decir así a mi pueblo: yo soy, me ha enviado para liberarlo de la esclavitud. E inmediatamente nosotros vemos que el Señor usa lo que después vemos la precisión de Dios, la presión de Dios hacia el Faraón, con las 10 plagas que Dios le envió, lo cual este hombre no quería dejar ir al pueblo. Entonces nosotros vemos que el Señor le envía 10 plagas para presionarlo. Pero ¿cuál era el propósito de Dios en enviar estas 10 plagas? Era que el nombre de Dios fuera conocido por el mundo actual, pero también por su pueblo. O sea, Dios, la maravilla de Dios fue para estas cosas, para que el mundo conociera al Dios Todopoderoso, la presencia del Dios único y verdadero. Entonces, las plagas que nosotros vemos aquí, dice que primero fue la plaga de sangre, la plaga de rana, le continúa la plaga de piojo, de mosca, de ganado, la plaga de úlcera, la plaga de granizo, la plaga de langosta, la oscuridad, y finalmente la plaga sobre los primogénitos, que esto fue la última plaga que el Señor le dio a este
pueblo de Egipto, a este rey, para que pudiera dejar ir al pueblo de Dios para que le sirviera en el desierto. Nosotros luego vemos después cómo el Señor le muestra los 10 mandamientos a su pueblo. O sea, no le envía las 10 plagas al pueblo, sino que le cambia, le da los 10 mandamientos. Entre ellos está, no le servirás a dioses ajenos, no adorarás ídolos, también no tomarás el nombre de Dios en vano, el día de reposo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás. O sea, son muchos los mandamientos realmente, pero vamos a mencionar estos 10 que realmente fueron cambiados. Dios, vemos cómo Dios, aquel que no le sirve, aquel que rehúsa a Dios, pues Dios sencillamente le permite aquellas plagas. Pero nosotros vemos, bendito y alabado sea el nombre de Dios, que el Señor permite dar lo que es su palabra a su pueblo para que le guíe, para que le siga de una manera voluntaria. En Éxodo 20 vemos que aquí mismo, donde el Señor le dio estos mandamientos, pues vemos que está en este lugar y dice que cuando el Señor estaba hablando a Moisés, dice que había como un trueno, como voz de trompeta, y el monte humeaba. O sea, era una presencia terrible del Señor que había allí, lo cual el pueblo le dijo a Moisés: mira, habla tú con nosotros y no que hable Jehová con nosotros. Vaya y nosotros podamos morir cuando Él no habla. O sea, y Moisés le dice: miren, no se preocupen, no teman, no temáis, porque Dios ha venido para probaros a nosotros, para que el temor de Dios esté en ustedes. Sí mismo muchas veces pasa en nuestras vidas, que suceden cosas, no es porque Dios quiere que sucedan, sino para traer algo positivo en nuestras vidas. En este caso del pueblo era para traer el temor y para que ellos sepan delante de quién ellos estaban. Y Dios estaba dando a conocer a su pueblo por medio de su presencia. Dice en Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. Dios es espíritu. Pero dice, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús lo ha dado a conocer porque Jesús es Dios. Jesús es la palabra encarnada, lo cual vemos que el Señor insiste todavía en su pueblo darse a conocer para que la persona lo conozcan. Y aquí vemos que el Señor da el Espíritu Santo para todo aquello que le conozcan, se arrepientan de sus pecados y puedan vivir de una manera piadosamente. Y tenemos esa ayuda enorme de parte de Dios, que es su Espíritu Santo, su presencia. En Éxodo 40:38 dice: porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea, el Señor usaba lo que son estas nubes en forma de su presencia. En toda la jornada del pueblo estaban estas nubes allí, para que el pueblo vea estas nubes. En una ocasión, más adelante, nosotros vemos que el pueblo de Dios se fue en idolatría cuando hizo el becerro de oro, que lo estaremos viendo un poquito más adelante. Y dice que cuando Moisés sacó el arca del pacto, o sea, el tabernáculo, y lo puso a distancia del pueblo dice que cuando ellos veían que Moisés pasaba, dice que se entraba en el tabernáculo, dice que todos se paraban en sus tiendas de lejos a mirar y veían la nube que se ponía en el centro de la puerta del tabernáculo. O sea, que es como una casa donde estaba el arca, donde estaba el pacto de Dios, o sus palabras, sus leyes allí. Y dice que desde su puerta ellos adoraban. Pero esto es muy importante, muy interesante. Ahora, ¿cuál es el recorrido de Dios para el pueblo? ¿Cuál es el sentido, el mensaje que Dios quiere traer al pueblo de Él? ¿Cuál es? Es sencillo, ha sido práctico toda la vida. Lo que pasa es que el pecado en nosotros y la dirección negativa de lo que no es Dios nos desenfocan de lo que es el Señor. Y nosotros vemos aquí algo muy importante. Dice, atento
aliento de vida en primer lugar. Cuando en Génesis el Señor dice que de la arcilla, del polvo, dice que hizo el ser humano, dice que sopló aliento de vida. O sea que hay una parte de cada hombre, de Dios en cada hombre. Y esa parte hay que reconocer, la vida viene por el Señor, y por eso Dios quiere que el hombre le sirva, quiere que Dios quiere que el hombre se acerque al Señor. Pero cuando vemos el tabernáculo y el arca de la alianza, o el arca del pacto, donde estaban las leyes de Dios, que fueron dadas por el mismo dedo de Dios, para que nosotros podamos tener régimen, para que nosotros podamos tener esa palabra de vida en nosotros y poder vivir en abundancia. Nosotros vemos que el tabernáculo era como una tienda, como una casa, en símbolo de lo que después sería el templo que Salomón hizo, ese gran templo. ¿Para qué? Para que habite la palabra de Dios. Y nosotros vemos que después el templo hecho por el rey Salomón, lo cual David, su padre, le dijo al Señor, llegó a su corazón a hacer un templo, pero David había derramado mucha sangre, lo cual el Señor le dijo a David, no, tú no me harás templo, sino que esto lo hará tu hijo, un hijo que te nacerá, hablando de Salomón, lo cual nosotros vemos que después de terminado este templo fue algo grandioso, fue un templo extraordinario, que lo estaremos viendo un poquito más adelante. Pero hoy día nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Ves cómo las cosas van encajando en el Señor? O sea, el Señor dice que nosotros, después que nos arrepentimos, después que la palabra nos atrae, su Espíritu nos atrae a Él, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros, que este es el objetivo de Dios, el Espíritu Santo y su palabra. Pero en Filipenses 3:12 dice que el objetivo de Dios es que nosotros seamos como, y vamos a ser como los santos ángeles del Señor. Ve cómo encaja las cosas de Dios en nuestras vidas como seres humanos. Así que nosotros tenemos que andar en el Señor, porque el objetivo de Dios es que la palabra de Dios es en su presencia, es su presencia y su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros tenemos la palabra de Dios en poco, la tomamos en poco, no la obedecemos, no la tomamos como reto. No que nosotros fallemos en ella, claro que vamos a fallar porque somos seres humanos, pero es un reto de parte del Señor. Caímos hoy en un hecho, violamos sus leyes, sus palabras. Bueno, pues mañana vamos a levantarnos en oración y en súplica delante de Dios para que nos restaure, para que nos dé fuerza para continuar donde quedamos. Ese es el objetivo de Dios. Dice, trasladando el arca del pacto del templo. O sea, aquí ya estamos hablando del primer templo hecho por Salomón, lo cual el Señor había prometido a su pueblo, ¿verdad?, que iba a ser este templo. Fue un templo extraordinario, grande, fuerte, de tal manera que dice, cuando los judíos terminaron el templo, el Señor ha dicho que Él morará en la densa nube. Escucha, la palabra hebrea para la densa nube es arapel, que dice, y significa la oscuridad densa. No tiene que ver nada con la oscuridad de Satanás. Es de otra oscuridad que no tiene que ver nada con la oscuridad de Satanás. Y nosotros vemos aquí que dice Salomón, yo te he edificado una casa majestuosa en lugar para tu morada. Pero más adelante dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Una pregunta. Pero ¿por qué Salomón, ¿por qué Salomón hace esta pregunta? Salomón hace esta pregunta porque dice aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. O sea, Salomón estaba consciente de la presencia y de la magnitud del Señor. Escucha bien, la magnitud del Señor. O sea, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esto que yo hice en la tierra. Hermano, la presencia de Dios es grande. Dios es poderoso y Dios quiere ser conocido por ti. O sea, tú tienes que conocer a Dios para que le podamos adorar delante de su presencia como debe de ser, como es digno. Bendito y alabado sea el nombre de Dios.
A veces nosotros como seres humanos tenemos personas al lado de nosotros en ciertos lugares y no sabemos quién es. Después nos dicen, mira, no, él es fulanito, el hijo de fulanito. Y como que viene eso a memoria y como que nosotros le damos otro trato. Hermano, un simple ser humano. ¿Qué será el Señor? Que el creador del cielo y la tierra, todo lo cuanto nosotros vemos. Pero dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo en el templo, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron ministrar porque la gloria de Dios llenó el lugar. Dice que una densa nube se posó en aquel lugar y no pudieron ministrar. El Señor dirigió ese servicio, Él mismo lo pudo dirigir, pero dice aquí el Salmo 24, 7 al 10, alzad os puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Pero dice, ¿quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad os puertas vuestra cabeza, puertas eternas, porque para que entre el Rey de Gloria. O sea, el Señor, este salmo es poderoso, porque dice que alzaros puertas vuestra cabeza, alzad vuestras puertas eternas, la eternidad, hermano, la eternidad, para que entre el Rey de Gloria. Dios quiere entrar en tu corazón, abre tu puerta. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, pues que abra la puerta. Pero dice, hay una palabra llamada panín, proviene del verbo panak, que significa voltear. Esto fue lo que hizo Adán y Eva cuando después que ellos pecaron delante de Dios. Dice que la presencia de Dios se pasaba por ellos y ellos se escondieron de la presencia de Dios. Eso está en Génesis 3:8. Ellos se escondieron de la presencia de Dios. Pero en Éxodo 33:14, Jehová prometió a Moisés la presencia de Dios a Moisés. No, después que el Señor le dijo a Moisés, mira, mi pueblo ha pecado. O sea, estamos hablando que en el capítulo 32 de Éxodo vemos que el pueblo hizo un becerro de oro, lo cual Moisés estaba unos 40 días en el monte Oreb allá, pues después que había liberado su pueblo, porque lo había sacado del pueblo de Egipto y todas estas cosas. Vemos que se desesperaron y hablaron a Aarón y le dijeron, mira, haznos dioses que vayan con nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos lo que le haya pasado allá en el monte, para nosotros adorar. Y lo cual él accedió a esta petición infernal, lo cual fue terrible. Dios se molestó de una manera terrible y incluso Moisés le dijo, los que están con el Señor, porque se desenfrenó totalmente el pueblo de Dios. Y Dios le dijo a ellos, mira, los que están con Jehová vengan de este lado. Y después, cada cual de ustedes, pues, ponga su espada en su muslo y pásela contra su hijo, contra su padre, contra todo aquel que se ha quedado de aquel lado para servirle a dioses extraños. Ustedes lo van a matar. Así tenemos que ser nosotros con el pecado. Así tenemos que ser nosotros con el pecado. Tenemos que matar el pecado por mucho que nosotros lo queramos, por mucho que viva con nosotros. Tenemos que removerlo. Es como un cáncer que debe ser muerto, debe ser asesinado. Escucha bien, el pecado te aleja de Dios. El pecado aleja la presencia de Dios en tu vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahí, después Moisés como que rogó por el pueblo y le dijo, mira, no, el Señor le dice, no iré con ustedes, enviaré el ángel para que vaya con ustedes. Y ahí es que viene la palabra del título de este mensaje. Si tu presencia no va con nosotros, Señor, no nos saques de aquí. Por favor, no nos saques de aquí, Señor. Entonces el Señor le dice en el verso 33, 14, le dice, mi presencia irá contigo y te darás descanso. Hermano, solamente la presencia de Dios da descanso al ser humano. Ni dinero, ni fama, nada puede dar descanso al ser humano. Solamente la presencia de Dios. En ella estamos realizados, estamos completos. No necesitamos más nada. Salmo 16, verso 11 dice, me darás a conocer la senda de la vida
y en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleite para siempre. O sea, en la presencia del Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. No es que hay un poco, no es por medida, porque Dios nos da el Espíritu Santo por medida, que es quien causa el gozo en nosotros, la presencia de Dios en nosotros. O sea, me darás la senda de la vida, hermano. O sea, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo recuerdo cuando chico que cada vez que uno tenía como adolescente problema y los padres de uno venían delante de ese problema, yo me sentía seguro, confiado cuando decía, no, yo voy a resolver esto. Aunque muchas veces con una mirada de corrección, pero cada vez que mis padres venían y uno cometía un error y ellos cubrían eso y se hacían cargo, eso yo me sentía confiado, seguro, y eso es precioso, hermano. Si esos son nuestros padres terrenales, cuánto más el Señor que puede corregir nuestra vida. La presencia de Dios está continuada por la doctrina de la encarnación, de que Dios se hizo carne en Jesucristo. Dios se hizo carne en Jesucristo. Sigue el Señor insistiendo, trayendo su presencia, trayendo su palabra, trayendo su voluntad para con el hombre, la buena voluntad. Hay un punto que se me olvidó cuando estaba hablando del tabernáculo, y es que este tabernáculo hace alusión a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando el Señor entra con todas sus maravillas y como el pueblo se derrama, Hosanna el que viene en el nombre del Señor. O sea, esto hace alusión a esta entrada del tabernáculo. Cristo es el tabernáculo. Cristo es el templo. Vemos el primer templo que se realizó, hecho por Salomón, pero también vemos el segundo templo que también fue destruido en el año 70 y el primero por Nabucodonosor. Pero vemos este templo, vemos el templo del Señor aquí, vemos a Cristo aquí. Y dice, aunque Él era humano, hablando de Jesús, es el verdadero templo de Dios desde donde podemos congregarnos en Él. Juan 19 dice, destruir el templo, le hablaba a aquellas personas cuando el Señor entró al templo, que estaban vendiendo, estaban haciendo comercio en el templo, lo cual nosotros vemos que el Señor preparó un fuerte y dice que allí comenzó a destruir, a sacar a aquellas personas que tenían unas intenciones opuestas, por lo cual este templo fue hecho. Pero Él dice la siguiente palabra, hablando del templo, no del templo donde estaba sacando a las personas, sino de Él. Dice, destruid este templo de Él, y en 3 días lo levantaré. O sea, hablando de Él mismo. Hermano, Cristo es nuestro templo. Pero dice, 2 Corintios 5:19, fue el medio, reconciliación del mundo con Dios. Fue el medio, o sea, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, para todo aquel, pero hay un detalle que está en Juan 1:11 que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron le dio el derecho, la potestad, la firma de llegar a ser hijo de Dios. El hijo goza de la presencia de Dios. El hijo goza de la presencia de Dios. Entonces vemos que todavía aquí vemos el rechazo del pueblo de Dios hacia el Señor. Todavía el Señor quiere acercarse a Dios. Qué triste es, como yo vi un caso y conozco un caso de una persona que es enemigo de su padre, que esta persona odia a su padre, no quiere ni verlo, de tal manera que se ha enfermado y ni se ha indignado a verlo. Hermano, qué triste es como el hijo pródigo. Nosotros vemos cómo ofendió al padre y vemos cómo se marchó para vivir su vida perdidamente. Pero vemos cuál es la actitud del Padre. Siempre Dios es misericordioso, es amoroso, es algo extraordinario. Por eso yo amo a Dios, porque Él ha perdonado muchísimo mis pecados y ha traído su presencia nuevamente. ¿Y tú quieres la presencia del Señor? Bueno, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es un Bogando Más con Jesús.
Hasta la próxima con la ayuda del Señor. Así que espero que haya podido ser de edificación para tu vida. Dios te bendiga.